Dios les bendiga, hermanos. Muy buenas tardes. Realmente es una bendición poder llegar a sus hogares. Gracias por la confianza de que nos han dado de entrar para seguir nuestro estudio del libro de Gálatas. Vamos a estudiar el capítulo 5. Hemos estado estudiando estos capítulos prácticamente detenidamente. No tenemos ninguna prisa en terminarlo, porque queremos aprovechar el tiempo para desglosar esta hermosa carta que el apóstol Pablo escribió. Y una de las cosas que es importante que veamos es de que el libro de Gálatas, ya ahorita en el capítulo 4, el apóstol Pablo hace una relación, ¿verdad? Diciendo de que nosotros somos libres en el Espíritu, ya no somos prisioneros de la ley, sino que somos libres para hacer la voluntad de Dios. Entonces, porque somos salvos por gracia. Y en el capítulo 4 él estaba terminando diciendo parte de lo que él estaba diciendo, haciendo una comparación entre Agar y Sara, para poner en claro que nosotros somos hijos de la promesa, como Abraham, y también diciendo de que nosotros ya no pertenecemos a la ley porque no estamos en la esclavitud. Ahora en el capítulo 5, el apóstol Pablo, él hace una propuesta y nos pone en una posición de libertad. Hago la aclaración que la libertad de la que Dios habla no es el libertinaje que muchos pueden tomar en relación a que somos libres de hacer lo que querramos. La Biblia en ningún momento dice eso. El apóstol Pablo tiene una posición firme en cuestión de lo que es la libertad. Y para eso vamos a leer de Gálatas capítulo 5, del versículo 1 al 12. El apóstol Pablo comienza diciendo: "Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer la verdad? Esta persuasión no procede de aquel que os llamó. Un poco de levadura leuda toda la masa. Yo confío respecto de vosotros que el Señor, que no pensaréis de otro modo, mas el que os perturba llevará la sentencia. Quien quiera que sea, y yo, hermano, si aún predico la circuncisión, porque padezco persecución todavía, en tal caso sea quitado el tropiezo de la cruz. Ojalá se mutilasen los que os perturban". En este párrafo, el apóstol Pablo está haciendo claro de que la circuncisión de nada vale, ya como cristianos, o la incircuncisión, porque no nos acerca más a Dios, porque es parte de las obras. Ahora, leyendo estos versículos, parte de lo que él está diciendo, después de defender Pablo su autoridad como apóstol y la doctrina de la justificación por la fe, Pablo defiende la vida cristiana de libertad. ¿Guiará la enseñanza del apóstol a los Gálatas al desorden o a la incredulidad? La vida cristiana se describe como una vida apartada de la ley, apartada del libertinaje,
una vida de acuerdo al Espíritu y de servicio. No estamos, el hecho que no estemos bajo la ley, no nos da libertinaje a nosotros de hacer lo que nosotros querramos con nuestra vida. Se recuerda que nuestra vida pertenece a Dios. El apóstol Pablo decía anteriormente que con Cristo estamos juntamente crucificados y ya no vivimos nosotros, mas vive Cristo en nosotros. Ahora, cuando habla también de la fe, anteriormente él dice que el justo por la fe vivirá. Si el justo va a vivir por la fe, quiere decir entonces que las obras que haga van a dar un indicio de qué clase de cristiano es. No que vaya a ser salvo por las obras, sino que las obras van a decir qué clase de cristiano es. El verso 1 hace un resumen del capítulo 4, donde el tema es la esclavitud y la libertad. Habiendo sido libertados de la esclavitud del paganismo, estaban ahora en peligro de estar amarrados a la esclavitud de la ley de Moisés. El principal ejemplo es la circuncisión. Nunca puede traer la salvación o la justificación. Más bien, ser circuncidado era una señal del pacto con Abraham, lo cual concernía a la nación de Israel. Esto era como el bautismo para nosotros, una señal externa de una convicción externa de estar unido y rendido al Dios de Abraham por medio de Jesucristo. Me detengo aquí. Por ejemplo, el bautismo para nosotros, que representa el bautismo. Cuando una persona es sumergida, la vieja naturaleza queda sepultada. Cuando la persona sale a una nueva vida. Entonces simboliza la resurrección como cuando Cristo murió y resucitó. Entonces, en ese plano, el apóstol Pablo lo está poniendo como decir, ya lo que fue la ley pertenece a la ley. Ahora nosotros estamos bajo la gracia por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo dice que la circuncisión y la ley en general son tipos o sombras. Hemos hablado mucho de esto. ¿Qué es un tipo? Es lo que representa, tipifica algo que tenía que venir. Así como la circuncisión era un tipo de que tenía que haber un sacrificio, el sacrificio que Cristo hizo, el derramamiento que Cristo hizo. Entonces, ya no podemos estar viviendo bajo la sombra, sino que vamos a estar viviendo bajo lo que realmente Cristo vino a hacer cuando Él nació. Vivió y murió y resucitó. La circuncisión verdadera, entonces, de la que el apóstol habla, es la circuncisión del corazón, que quitemos toda malicia, que quitamos toda maldad de nuestro corazón. Jeremías dice que es engañoso el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios conoce realmente nuestro corazón. No podemos confiar en nuestro corazón si en nuestro corazón no está reinando Dios. La penalidad que el apóstol Pablo les está diciendo en este caso es de regresar a la ley como un medio de salvación, y justificación es caer de la gracia, porque es invalidar el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. La gracia no tendría ningún efecto porque siendo un regalo gratuito, ha sido rechazada por la persona que no acepta ese sacrificio. O sea, es pecado también no aceptar el sacrificio de Cristo. Podemos entonces ver cómo si nosotros no aceptamos el sacrificio de Cristo, vamos a estar entonces invalidando la gracia. Si invalidamos la gracia, nosotros estamos rechazando el sacrificio que Él hizo por nosotros y negamos lo que Jesús hizo. Otro caso, si uno quiere continuar la ley, tendría que cumplirla toda. Si una persona quiere cumplir la ley, tiene que cumplirla toda. Y ya vimos que realmente no hay una persona que cumpla la ley. Si realmente queremos vivir la ley, tiene que ser todo.
porque poniendo solo los 10 que nosotros conocemos, cuesta cumplirlos. Imagínense el resto de mandamientos que ni siquiera conocemos. Entonces, aprovechemos la bendición que tenemos de la gracia de nuestro Señor Jesucristo para que nosotros podamos ser salvos, salvos por gracia, por la fe, el sacrificio que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, si nosotros regresamos a la ley, nosotros nos volvemos esclavos y entonces lo único que podemos hacer es como ir de regreso y tener realmente que hacer todos los ritos que la ley requiere para poder uno solo saber perfectamente cubrir el pecado, pero no quitar el pecado como lo hizo Jesús. Entonces la justificación es una esperanza estrictamente por fe en lo que Cristo hizo por nosotros. Él cumplió la ley perfectamente y se convirtió en nuestra justicia. Cuando Dios nos ve a nosotros, nos ve a través de Jesús, porque Jesús nos justifica. En la venida de Cristo, los creyentes estarán completamente confrontados a todos los requerimientos, los cuales forman parte de la voluntad de Dios. La justicia interior que comenzó con la justificación será transformada en una justicia interior en la glorificación. La fe que salva debe continuar mostrándose hacia afuera por medio del amor. Entonces no podemos hablar de libertad si realmente no hay amor. Y en eso es una de las cosas que entonces toma como base el apóstol Pablo para decir que así como Dios mandó a su Hijo por amor a ser sacrificado y lo que hizo lo hizo por amor, nosotros también vamos a vivir en una libertad por amor a Él, por ese amor que solo Él nos pudo dar. En el verso 7, por ejemplo, Pablo describe la experiencia de los cristianos de Galacia como una carrera. En otras partes de otras cartas también el apóstol Pablo pone la vida del cristiano como una carrera. Han comenzado la carrera bien. Él les dice, ustedes comenzaron bien la carrera. No sé por qué han estorbado lo que habían comenzado bien al querer ir con los judaizantes y tomar lo que estos falsos maestros les estaban enseñando. Ellos comenzaron bien la carrera, comenzaron aceptando el evangelio de gracia, pero ellos dicen que alguien se había metido en el medio, haciéndoles perder el paso y tropezar. Estaban tratando de terminar la carrera con esfuerzos legalistas y no por fe. Y esto lo podemos ver actualmente también, de que a veces el esfuerzo humano es lo que está haciéndonos en la vida, en el caminar cristiano. Y esto nos cansa, esto nos frustra. A querer hacer las cosas en nuestra fuerza es muy difícil, porque no podemos dar la talla. Entonces, por eso es que el Señor, a través de Él, nosotros podemos hacerlo. Los judaizantes querían ayudar, por decir algo, sentirse que si ellos se circuncidaban, iban a ser más santos, iban a ser más salvos, por decirlo. Entonces, si los Gálatas estaban en esa posición, titubeando y queriendo abandonar esto, prácticamente el apóstol Pablo por eso se molesta y por eso les dice, estoy admirado cómo ustedes comenzaron en la fe y terminan haciendo obras de la ley. Entonces, los judaizantes estaban aparentemente evitando predicar lo que era la cruz, evitando predicar a Cristo, de los sufrimientos que acompaña a esta predicación. Si Pablo estaba predicando, todavía la circuncisión, el tropiezo o el tropezadero que tenían de la cruz cesaría, porque prácticamente se terminaría el ministerio que Cristo hizo. Muchas personas encontraban que el mensaje de la cruz era ofensivo. Estábamos comentando en una clase anterior de que ellos no podían entender
cómo este evangelio se podía basar en un sacrificio en una cruz, porque para ellos en Deuteronomio decía que maldito el que es colgado en un madero. Y entonces en la muerte de nuestro Señor Jesucristo fue precisamente así, pero nosotros ya entendimos de que por nosotros se hizo pecado. Él no tenía pecado, por nosotros se hizo pecado y todos nuestros pecados fueron clavados en la cruz. Como dice, los exhibió públicamente. Todos los pecados que pesaban sobre nosotros, Jesús los clavó en la cruz diciendo, consumado es. Yo vine para esto, yo lo he logrado. Entonces, todos nuestros pecados fueron clavados en la cruz, exhibidos públicamente. Y entonces, los judaizantes no querían predicar ese evangelio, no lo aceptaban, porque para ellos era locura. Para ellos esto era como algo denigrante. Pero Pablo concluye estos versos diciendo que él deseaba que los judaizantes, los cuales eran entusiastas acerca de la circuncisión, deberían de continuar ese camino y que se mutilaran. Porque prácticamente es como Pablo poniéndole en esas palabras, prácticamente la circuncisión es mutilar parte del cuerpo. Pues que ellos lo hicieran, pero que no estorbaran el propósito de la vida de los Gálatas. Como hacían los sacerdotes paganos en religiones paganas, que se cortaban, se sajaban, se sangraban. Eso lo podemos ver, por ejemplo, cuando Elías les hizo, ¿hasta cuándo cabe entre dos pensamientos? Y los sacerdotes, los profetas de Baal, se cortaban, se sangraban, se rajaban. Esto es lo que está haciendo referencia el apóstol Pablo, de que lo mismo estaba pasando con todo esto, haciendo algo que era innecesario ya, o es innecesario, para que nosotros como cristianos tengamos acceso a la salvación y a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. La circuncisión no es más que una muestra de la ley, no tiene significado para nosotros. Nosotros no debemos hacerlo, no tenemos que hacerlo y no debemos hacerlo, porque eso prácticamente es regresar a la esclavitud. En el versículo 13, entonces, el apóstol Pablo continúa dando, dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero si os mordéis y os coméis unos con otros, mirad que también no os consumáis unos con otros. Está dura esta palabra. De verdad que confronta esta palabra. Pero la libertad que el apóstol Pablo está hablando es una libertad para no darle lugar al enemigo a pecar como antes lo hacíamos. Pues estamos hablando de que nuestra naturaleza carnal, ahí existen todos los deseos. Y el hecho de que seamos cristianos, todavía hay mucha naturaleza pecaminosa. Todavía estamos en este cuerpo, todavía estamos en la naturaleza humana. Que no se nos olvide. Entonces, que no le demos lugar a los deseos de la carne. La verdadera meta debe ser el amor. El apóstol Pablo lo pone que el amor, ¿por qué? Porque el amor que habla aquí es un amor sacrificial. Es un amor como el que Cristo se entregó por nosotros. No porque fuéramos buenos, no porque lo mereciéramos, sencillamente porque Dios nos amó. Y al amarnos, Él se entregó. Y cuando Él se entregó, lo hizo con un amor sin condiciones, un amor incondicional. Eso es lo que se conoce con el amor ágape. La verdadera meta de nosotros debe ser el amor. Mejor que estar esclavizados a la ley o la naturaleza carnal. Los Gálatas deberían de estar sometidos unos a otros. Y entonces el apóstol Pablo le está diciendo que los deseos de la carne, los deseos ser usados, pero para hacer el bien, que lo que nosotros hagamos, que lo hagamos
para hacer el bien. El apóstol Pablo menciona los deseos de la carne 7 veces. Es interesante entonces ver de que los deseos de la carne siempre van a estar con nosotros. Como resultado de la invasión de los falsos maestros, la iglesia estaba dividida y enfrascada en peleas. Los seguidores legalistas y los que habían permanecido fieles estaban amargados, devorándose los unos a los otros. Pablo los estaba exhortando a que renunciaran a la división y volvieran al amor, el cual cumple toda la ley. La libertad debe ser usada para esto. Puede pasar lo mismo actualmente, de que de iglesia a iglesia hayan esos dimes y te dirés, que estén en conflicto una iglesia con la otra. Eso no debe ser, mis hermanos. Usted que nos está escuchando, eso no es lo que Cristo quiere. Si vamos a hablar de Cristo, hablemos del amor. Si vamos a hablar de Dios, hablemos realmente lo que edifica. Y si no tenemos nada bueno que decir, mejor no digamos nada. Es posible que tal vez no nos caiga bien el de la fulana iglesia o de la otra iglesia, pero seamos inteligentes, amémonos y no estemos criticándonos unos a otros. Eso no trae ningún beneficio. Aprovecho esta oportunidad para decirle de que Dios nos ha llamado a amar a nuestro prójimo. Dios nos ha llamado a amarnos unos con otros. Si nosotros no amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, de nada nos sirve. Y usted que está escuchando esta palabra, tal vez por primera vez, en el libro de Gálatas es un libro que nos enseña, una carta que nos dice que nos amemos unos a otros, que no estemos en pleitos, ni en contiendas, ni en rencillas. Si usted va a poner algo en las redes sociales, a denigrar a alguien más, piénselo bien, porque tal vez de quien usted está hablando, usted no conoce las intenciones. Entonces tengamos mucho cuidado y amémonos en vez de estar hablando mal unos de otros. Esa es la palabra y nos confronta, pero es parte también de lo que nosotros como cristianos debemos hacer. En el versículo 16, este va a ser del versículo 16 al 25, es muy posible que tal vez aquí nos vayamos a detener el resto de la noche, porque es mucho que hablar de esto. Hay mucha tela que cortar, como se dice, ¿verdad? Dice el versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es en contra de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Ahora, vamos a desglosar esta parte. En el versículo 16 al 18 vamos a detenernos. ¿Y qué es lo que dice el apóstol Pablo? Que hay un conflicto entre el espíritu y la carne. La respuesta a los abusos descritos del verso anterior era andar en el espíritu. Ya no andemos en la carne, andamos en el espíritu, porque Dios es espíritu. El verbo que se usa aquí
es un presente y se traduce a siga caminando, sigamos caminando, que andemos en el Espíritu. Así que el creyente camina en esta vida debe depender del Espíritu que mora en nosotros. Cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, Dios, el Espíritu Santo, viene a morar en nosotros, dentro de nosotros, y somos propiedad del Espíritu. Y Él viene a morar en nuestro espíritu, porque Dios es espíritu. Entonces viene a morar en nuestro espíritu. Y es lo que el apóstol Pablo les está diciendo, que debemos de aprender a depender del Espíritu que mora en nosotros, para que nos guíe con poder. Porque si no lo hacemos así, Jesús dijo que Él se iba, no nos dejaría huérfanos, que Él iba a mandar otro consolador que nos iba a guiar a toda justicia y a toda verdad. El apóstol Pablo está reafirmando esta verdad aquí. El Espíritu no actúa automáticamente en el corazón del creyente. ¿Por qué? Porque para comenzar, muchas veces nuestro corazón no lo hemos entregado completamente al Espíritu Santo. Entonces, hay muchos deseos que todavía están en nuestro corazón. Entonces, de esos deseos, muchas veces la carne es la que toma más que lo que es el espíritu. Por eso hay un conflicto entre el espíritu y la carne. Entonces, Dios espera que el creyente dependa de Él. Es lo que Él quiere. Dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Es lo que Él quiere, que nosotros aprendamos a depender de Él. Cuando el creyente se rinde o rinde el control al Espíritu, entonces es el Espíritu Santo que va a comenzar a guiar a la persona. Ya no van a ser los impulsos, ya no va a ser nuestro deseo carnal, sino que el Espíritu Santo va a comenzar a trabajar en nosotros. La naturaleza carnal son los deseos que nosotros originalmente tenemos. Entonces muchas veces la forma como gratificamos es cediendo a estos deseos. Pero si el Espíritu Santo nos guía, el Espíritu Santo nos quita eso y dependemos de Él, no es imposible, es posible, pero tenemos que dejar que Él nos guarde y nos guíe a su guianza. En la promesa que Él hace es que ningún creyente esté tentado a rendirse a la naturaleza carnal. No debemos rendirnos. Siempre va a haber un conflicto, siempre va a haber una lucha. La victoria solo la obtenemos entonces cuando aprendemos con la ayuda del Espíritu Santo. Esto en nuestra naturaleza, en nuestra humanidad, no lo podemos lograr. Es imposible. Tiene que ser con la ayuda del Espíritu Santo que podamos sobrellevar este conflicto que tenemos. Eso es a diario. Cada cristiano tiene dos naturalezas. Una naturaleza recibida cuando nace, que es cuando usted y yo nacimos. Es una naturaleza caída y representa la naturaleza humana que heredamos de Adán. La nueva naturaleza recibida en el momento de la regeneración, cuando el creyente se convierte en un participante de la naturaleza divina. Cuando usted dijo, yo acepto a Cristo como mi Salvador, yo me rindo a Él, lo acepto como mi Señor, como mi Salvador, en ese momento usted tuvo un nacimiento espiritual. La Biblia dice que nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero cuando viene Dios a nuestra vida, cuando el Espíritu viene, entonces nos da vida y nuestro espíritu se vivifica. Entonces tenemos un nuevo nacimiento y es un nuevo nacimiento espiritual, porque esa es una naturaleza divina. Una naturaleza desea lo malo, pero otra naturaleza desea lo bueno. La naturaleza de parte de Dios desea la santidad. La otra naturaleza quiere hacer todo lo contrario. Por eso todo el tiempo están en conflicto
una con la otra. Si usted no le da la oportunidad a la naturaleza divina, la naturaleza espiritual va a ser la naturaleza carnal la que va a estar haciendo. La naturaleza carnal entonces, a pesar de estar crucificada, todavía se le manda y demanda y se levanta para que obedezcamos. Pero el ser guiado por el Espíritu Santo nos lleva a obtener la victoria. No sé si usted esta semana tuvo algo, un conflicto que tal vez ni cuenta se dio. Tal vez deseo de hacer lo malo. Pero ¿quién fue el que pudo más? Si fue la naturaleza espiritual, la naturaleza divina o la naturaleza carnal. Y eso usted lo sabe. Yo lo sé. Porque nosotros nos conocemos. Nosotros sabemos en qué áreas todavía estamos tratando o todavía estamos luchando. Es bueno que nosotros rindamos nuestra naturaleza al Espíritu Santo para que Él nos ayude en estas áreas, para que seamos completamente libres y que podamos tener esta libertad de poder hacer lo bueno, de poder hacer las cosas no nuestra fuerza, sino que con la fuerza del Espíritu. Ahora, el inciso número 4, las obras de la carne. Pablo da una descripción de todas estas obras de la carne. Las vamos a ver una por una. Los pecados que Pablo menciona en el verso 19, por lo general caen en 3 categorías. La primera es el adulterio y la fornicación. Fornicación viene de pornía, donde viene pornografía. Entonces, estos pecados, el adulterio y la fornicación, se refiere a cualquiera y todas las formas de relación sexual ilícita. Una persona casada tiene relaciones con otra persona, adultera. Y una persona que tiene relaciones sin estar casada, fornica. Entonces, esos son pecados. Son pecados que los pone él en esta categoría. Todas las formas, entonces, de relación sexual ilícita caen en lo que es el adulterio y la fornicación. Pero después dice inmundicia. La inmundicia es un término amplio que se refiere a la suciedad. Esto no necesitamos ser tan teólogos, pero sabemos perfectamente que todo lo que es inmundo es sucio delante de Dios. Y ese es otro pecado, ¿verdad? También, y eso tiene que ver, se refiere a la suciedad moral en el pensamiento, en palabras y en hechos. Porque existe todavía, ¿verdad? Esta inmundicia todavía puede ser que exista en el pensamiento, en nuestras palabras y en nuestros hechos. Malos pensamientos los vamos a tener. Martín Lutero decía que no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido, que pongan huevos y que nazcan pichones. Entonces tengamos mucho cuidado, porque esta inmundicia nos puede llevar al siguiente pecado, que es la lascivia. Y la lascivia es una abierta, desvergonzada y descarada exhibición de estas cosas perversas. Es el deseo desenfrenado de hacer todo lo que venga a nuestra mente. Todo lo que sea desagradable a Dios en relación a los pecados que estamos hablando, de adulterio, fornicación o inmundicia, se hace cuando la lascivia toma posesión. Entonces, ahí es donde entra lo que es la lascivia, un deseo desenfrenado. En el verso 20, Pablo cita 2 pecados religiosos. Uno de estos es la idolatría, lo cual envuelve la adoración de dioses paganos inclinándose a los ídolos. ¿Y por qué es mencionado después de la lista de los pecados sexuales? Es muy posible que incluye a las prostitutas, tanto femeninas como masculinos. Una frecuente eran parte de la religión pagana.
en la religión pagana, en las religiones de esos tiempos, generalmente la prostitución era algo muy común, era algo que la gente estaba acostumbrada a verlo, era parte de la cultura, la prostitución, tanto hombres como mujeres, y no estamos hablando era parte de la cultura. Todos sabían, eran conocidos, era muy, muy normal, admitido en la sociedad. Pero esto está hablando de la idolatría, porque muchas veces por idolatría era que se hacía la prostitución o tener esos, prostituirse. Lo vemos en la princesa Diana, perdón, en la diosa Diana. Vemos en otras donde veneraban a la diosa Diana y ellas se prostituían, especialmente en Corinto o en otras culturas de Grecia. Tenían mucho esta cultura y lo que hacían entonces era de que se prostituían una vez al año, una vez en su vida tenían que ser prostitutas. Eso es lo que está hablando aquí, porque eran ya pecados sexuales. Entonces, por agradar a los ídolos, entonces se prostituían. Esos pecados eran muy, muy frecuentes, eran muy comunes, eran parte de la religión pagana. Entonces, si nosotros analizamos bien lo que es esta idolatría, va mucho más allá, porque prácticamente esto era algo desenfrenado. Generalmente estas mujeres, cuando estaban en el templo de Diana, y se prostituían, la gente sabía perfectamente quiénes eran, porque estaban ahí, especialmente en el templo, era donde se hacía la prostitución. Después de esto después de la idolatría, vienen las hechicerías, una traducción de la palabra farmaquea, desde donde se deriva la palabra farmacia. Y esto, ¿por qué le llamaban hechicería? Porque era un término para el uso de que usaban drogas. Hacían drogas para entrar en trance. Y esas personas prácticamente quedaban fuera de control. Su mente quedaba prácticamente a merced de los efectos de las drogas. Y esto los hacía hacer tantas cosas que realmente una persona que está drogada no tiene conciencia. Es una persona que puede matar, puede hacer tantas maldades, porque no está en sus sentidos cabales. Entonces, por eso la hechicería era y sigue siendo pecado, porque deja a la persona, le quita el poder de tomar decisiones sabias, le quita el poder de tomar decisiones correctas a la persona. Una persona bajo la influencia de drogas es una persona que no está para tomar decisiones correctas. Y si vamos entonces a ver, aplicándolo a lo que el apóstol Pablo estaba diciendo, era que esas hechicerías, esas drogas, eran prácticamente lo que estaban tomando control de la carne, del cuerpo de la persona. Y imagínense todo lo que podían hacer entonces bajo la influencia de estas drogas. También en esos tiempos la adoración a los poderes diabólicos eran acompañados con el uso de drogas para crear trances, para alucinar, para salir de la realidad. No estamos lejos de lo que está pasando últimamente. Si usted va a cualquier lugar, usted va a ver muy común, ahora en la juventud ya no es tanto, en toda la cultura, es muy normal el uso de las drogas, el uso de estupefacientes. ¿Por qué? Para escapar de la realidad, para no tener control y salir de un mundo de fantasía. Prácticamente es lo que estaban haciendo aquí ellos. Y usted sabe, ha escuchado, me imagino, que muchos de estas personas que practican, que están bajo la influencia del alcohol, bajo la influencia de cualquier droga, cuando termina el efecto, han hecho cosas que no eran dueños de sus acciones. Entonces el apóstol Pablo está dando una señal de alerta diciendo, estos son frutos de la carne, no los hagan porque pueden
caer a no entender o a no obedecer lo que el Espíritu dice. El otro que viene diciendo también es, hay 8 males en la sociedad que son enumerados en esto. Y lo vamos a ver. La primera son enemistades. El diablo vino para matar, robar y destruir. El diablo vino para poner enemistad. Entonces, cualquier persona que esté creando enemistades entre personas, se está dejando guiar no por Dios, no por el Espíritu, sino que se está dejando guiar por un deseo de la carne. Porque la enemistad no viene de parte de Dios. Y cuando dice enemistades, es en plural, indicando primero sentimientos de enemistad entre personas, pero también en grupos, creando enemistades, que alguien se levante en contra de otro grupo y comienzan a haber enemistades de estos para los otros y comienza a haber un caos. Por eso se han destruido familias, por eso se han destruido ciudades, por eso se han destruido países, porque se crean las enemistades. Y sin duda un problema en la iglesia de Galacia. Al regresar a la iglesia de Galacia, los gálatas estaban en pleito, porque unos defendían el evangelio que predicó Pablo y el otro estaban los judaizantes. Y era pleito, estaban en enemistad. Después sigue lo que son pleitos, ¿verdad? El resultado de tener enemistad es entrar a los pleitos y es el resultado natural de las enemistades. Si usted tiene enemistades, lo que primero va a tener son pleitos. Tenga cuidado con quién se relaciona. Tenga cuidado con quién usted tiene problemas. Porque puede entrar que por las enemistades vengan los pleitos. Y es otro fruto de la carne. También el número 3 están los celos. No se refiere a los celos de las cosas de Dios, porque hay diferente, ¿no? Yo soy celoso de cosas sagradas, usted es celoso de que se haga lo bueno. No estamos hablando de esa clase de celos, sino que se habla de celos, pero están centrados en nosotros mismos. Por ejemplo, un esposo celoso, ¿verdad? Una esposa celosa. Pueden llegar hasta matar, a hacer tantas cosas, porque por mí, yo quiero todo para mí, quiero la atención, quiero todo para mí. Los celos enfermizos, hay que tener mucho cuidado, porque por los celos han habido muertes, por los celos han llegado a haber tantas cosas malas, y esos son deseos en la carne. No, ninguno de los que he mencionado ahorita, o de los que el apóstol Pablo menciona en estos versículos, viene de parte de Dios. Todos esos vienen de la carne. El número 4 está en la ira, que la ira son celos intensos. Jesús dijo, airaos pero no pequéis. La ira es una emoción, pero si no controlamos la ira nos va a controlar a nosotros. Nosotros somos seres emocionales. Todo lo que estamos hablando involucra emociones. ¿Y son malas las emociones? No, no son malas. Dios las puso para nuestro deleite como natural, como humanos. Pero si las emociones nos dominan a nosotros, ahí sí entonces está mal. Porque entonces ni dejamos lugar al Espíritu Santo, sino que las emociones van a tomar control de nuestra vida. Y cuando las emociones toman control de nuestra vida, tengamos cuidado. Porque en este caso, la ira, que es como decirle, es la ira, una persona que es iracunda, es una persona que pierde el sentido, se frustra, se enoja tanto, y enojado puede llegar a matar, enojado puede llegar hasta los propios hijos. Una madre puede matar a sus hijos, un hijo puede matar a sus hijos, un esposo puede matar a su esposa. Y cuando ya pasó la ira, entonces comienza a decir, ¿qué fue lo que hice? Porque lo hizo en un estado que no tenía que hacerlo. Todo lo que le estoy mencionando aquí, ninguna decisión importante que usted vaya a hacer
no la vaya a hacer en estas emociones, porque estas emociones son de la carne. Ninguna decisión que haga tiene que hacerla bajo una emoción, especialmente estas que se están mencionando. Ah, las contiendas, que es como los pleitos. Pero la contienda va cuando están tratando de hacer mi ego. Yo estoy en contienda porque yo quiero sobresalir. Yo estoy en contienda porque solo quiero sobresalir yo. Y eso es estar en disputa todo el tiempo. La contienda va más que un pleito, porque la contienda tiene que ver mucho con mi ego. La contienda entonces va en querer demostrar que yo voy a salir adelante, no importa a costa de qué. Yo voy a hacerlo, voy a demostrarle, no importa si son mi familia, son mis amigos, yo voy a estar demostrando, yo voy a hacerlo porque yo tengo esto. Entonces el ego toma control y comienzo yo a tener una contienda con alguien. Puede ser que yo vea enemigos donde no los hay. Yo voy a comenzar entonces a causar estos problemas. Voy a comenzar entonces yo a tratar la manera de sobresalir llevándome a medio mundo por enfrente, no importándome lo que haga, no importándome las consecuencias. Lo importante es que yo en esta contienda que yo salga ganando. El número 6 son disensiones. Las disensiones y herejías describe lo que sucede cuando cuando las personas contienden por asuntos de personalidades, causando divisiones dolorosas. ¿Cómo lo podemos demostrar? ¿Cómo lo podemos ver? Cuando hay disensiones y herejías, por decir algo, una herejía que se levante de un líder religioso que se levantó con un movimiento y ahí se crea conflicto. Hace unos días estamos viendo nosotros lo que tal vez usted recuerda la historia de Waco, Texas, donde se levantaba una herejía que él decía que él era el Mesías y había mucha gente que lo seguía. Y si usted mira, si usted ve la serie completa, se va a dar cuenta de muchas cosas que nosotros no conocimos, que ahí lo dan en la serie. Pero ¿qué es lo que crea entonces las disensiones y las herejías? Que crean división, que crean pleito, crean conflicto. Ahí todos, prácticamente casi todos los que se quedaron, murieron. El gobierno tuvo que intervenir, tuvo que intervenir las autoridades, hubieron niños, hubieron gente inocente. ¿Por qué? Por las disensiones y las herejías. Entonces, todo esto que hemos hablado, todo esto es fruto de la carne. Tengamos cuidado. Entonces, si los frutos de la carne todavía están teniendo efecto en nosotros, para que esto suceda, entonces tenemos que volver a los versículos anteriores, para donde dice el apóstol Pablo que le demos la oportunidad al Espíritu para que nos guíe, para que Él sea que tome control de nuestras emociones, Él tome control de nuestro corazón, Él tome control de lo que nosotros muchas veces tal vez no podemos controlar. Los otros dos pecados asociados con el alcohol caen en la cuarta categoría de maldad. Y ahí están las borracheras, que se refiere al uso excesivo de todo lo que es relacionado con el alcohol. Es el abuso excesivo. La Biblia dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Usted podrá decir, bueno, yo tomo, pero tomo ocasionalmente, soy bebedor social. Usted no sabe si una cerveza se va a emborrachar. Usted no sabe si con la segunda. Acuérdese que lo emborracha a usted no es la última cerveza, sino que la primera. Y usted que las borracheras, entonces, también se condenan, porque una persona borracha, podrá ser la persona más linda, pero cuando está borracha, deja de estar en su naturaleza y comienza a hacer cosas que normalmente no las hiciera. Entonces, por eso es que la borrachera la condena la Biblia. ¿Por qué? Porque la persona deja de agradar a Dios
para agradar su carne. Entonces, tenga mucho cuidado para que no abuse, para que el día de mañana no pueda tener, no deba tener una dependencia de esto. Y eso es prácticamente las borracheras, el uso excesivo de alcohol. Y número 8 están las orgías. Posiblemente se refiere a la borrachera comúnmente asociada con Bacos, el dios del vino o de los borrachos. Finalmente, para mostrar que esta lista no es exhaustiva, Pablo añade la expresión y cosas semejantes a estas. Cuando habla esto esto se está refiriendo a hay un Dios en el cual las personas se emborrachaban para entrar en ambiente. Y usted lo ha visto muchas veces. Hay gente que no puede disfrutar una reunión si no hay bebida. No hay, y muchas veces las orgías que tienen que ver mucho al aspecto sexual, cuando la persona se desinhibe por causa de estupefacientes, por causa del alcohol o cualquier otra droga, generalmente viene haciendo muchas cosas que normalmente, naturalmente, no lo hiciera. En sus cabales no lo hiciera. Pero el hecho de estar bajo un estupefaciente lo hace. Entonces, esos son parte de los deseos de la carne. Satisfacerse y lo que viene siendo después, que la persona se va denigrando. La persona llega el momento cuando ninguna de esas cosas le siente placer. Y ya todo lo que probó, todo lo que vivió, no le causa placer. Y entonces va a haber un vacío que no lo va a poder llenar, porque ese vacío que tiene el hombre y la mujer, solo Dios lo puede llenar. Ese vacío que se siente y que se quisiera hacer en todas esas obras de la carne o deseos de la carne, solo Dios lo puede llenar. Entonces, Pablo amonesta a los Gálatas que aquellos que practican esas cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, eso es parte de lo que la Biblia dice. Ya prácticamente lo que está diciendo, que los que practican cosas semejantes a estas, dice, los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. O sea, no es cuestión de opción, es cuestión de que si lo está diciendo, si está diciendo que esas cosas no le agradan a Dios, pues no hay que hacerlas. Aquí no es cuestión de que yo lo estoy diciendo, porque es parte del estudio, yo estoy leyendo el libro de Gálatas. Si usted tiene algún conflicto con esto, vaya, lea su libro de Gálatas, vaya y lea en el capítulo 5 y versículo 16 al versículo 23, y usted se va a dar cuenta. No soy yo que se lo estoy diciendo, es el apóstol Pablo por medio del Espíritu Santo diciéndole que estas cosas no son buenas. Ahora, nada más voy a introducir esto, voy a ir terminando esto. En la semana que viene nos vamos a detener en lo que es el fruto del Espíritu Santo, porque no quiero tomar esto a la ligera. El fruto del Espíritu Santo es algo que tenemos que anhelar como cristianos, es algo que tenemos que